¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Un gusto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ingeniero, uniéndome a las clases, por situaciones personales, bueno, perdí mi teléfono celular Ok, y no recibí las notificaciones. Sin embargo, revisé el correo y he tratado de ponerme al día en las clases que ya se han dictado. ya. Estaba revisando los videos, claro que falta un poquito más, Ok. pero hemos estado ahí tratando de ponernos al día. Sin embargo, pues le reitero mis disculpas. Pues, se fue por motivos de fuerza mayor, pero ahora sí nos vamos a poner las pilas y a seguir adelante. Listo, Luis, no hay ningún problema. Qué bueno que ya te hayas empezado a poner al día. Bueno, ahorita vamos a tener la clase de hoy y tendremos una clase más la próxima semana. Hoy día prácticamente estaríamos terminando con lo que está en el programa, pero la próxima semana, en la clase de la próxima semana, vamos a revisar las tareas, cualquier pregunta, cualquier dificultad que tengan, la podrán resolver conmigo, bueno, presencialmente, se podría decir entre comillas, ¿no? Entonces, no te Claro. preocupes, más bien ponte al día, revisa los videos. En el aula virtual están también las tareas que deben hacer la tarea 2 3 y 4. Eso ya lo deben ir haciendo. Eh, la nota uno se habilitará, me parece que es este día lunes 22. Ya voy a subir, es una pequeña evaluación. Y listo, o sea, no hay nada no es nada del otro mundo. De todas maneras, no sé si revisaste en las clases anteriores, yo di mi número de teléfono. Entonces, Sí, sí, sí. cualquier duda, cualquier cosa que no entiendas, cualquier necesidad que necesites de alguna explicación un poco más detallada, con toda confianza me escribes al WhatsApp, podemos coordinar ahí alguna hora de tutoría y sacamos adelante la materia, así que por ese lado no te preocupes. Muy amable, ingeniero. Sí, después de la clase creo que le envío un mensajito porque me parece que están integrados a un grupo ya de clase, según lo que escuché, no sé. Sí, sí, Y sí, hay un grupo. solamente que me añada al grupo nomás. Solamente que el celular lo estoy ocupando y después de clase le escribo. Ya no te preocupes, no te preocupes. Terminamos la clase, me envías un mensaje y yo te añado al grupo. Bueno, realmente el grupo es para coordinar cualquier cosa extracurricular, ¿no? Tal vez por ahí, si es que alguien se retrasa alguna clase, o si por ahora Claro. yo me retraso unos minutitos, les aviso por el grupo. Pero bueno, eso hasta ahora no ha pasado. Igual cualquier duda, cualquier pregunta que tengan respecto a los deberes, de una y un mensajito al grupo o un mensaje por interno a mí directo y coordinamos ahí cualquier tutoría, como te digo, eso no es problema. Gracias, gracias, ingeniero. Em, Creo que estábamos pocos estudiantes todavía, de los poquitos que nos habíamos matriculado. Sí, sí, Y sí. yo asumía que tiene mi caso también, porque solamente las notificaciones habían llegado al correo y como no tenemos la costumbre de revisar, entonces está quedado ahí. Quizá ojalá ya se vayan los demás compañeros también poniendo al día, que sería lo mejor. Sería lo ideal. Yo igual, bueno, de las personas que se han conectado he logrado tener el número, entonces obviamente las personas que tengo en mi teléfono hemos podido estar un poco más al tanto, igual por ahí me han escrito por algún deber que algo que no entendían, se les ha solucionado ese problema, pero si hay compañeros tuyos que no he tenido ningún tipo de contacto, he tratado de contactarme mediante la plataforma, he enviado mensajes y todo, pero no he tenido mayores respuestas, entonces... Sí, Bueno, esperemos a ver qué pasa. Igual, como todas las clases se suben inmediatamente después de lo que se termina. Creería que, bueno, viendo los videos sí se están ayudando, ¿no? Igual no sé cuál es tu experiencia, cómo te fue en lo que te estás poniendo al día, si es que está todo entendido. Si no, como te digo, ya eh, sabes, de una a un mensaje, hacemos una tutoría y ahí salimos. gracias, gracias, ingeniero. Bueno, la explicación está clara.
claro que sí falta revisar, de a poco ya en el fin de semana, pues revisando, haciendo los ejercicios, despejar dudas, pero sí, sí, básicamente los videos, la información que nos habían enviado, sí está entendible, sí se entiende bastante, Ya. solamente falta pulir cosas. Eh, bueno, hasta ahorita hemos estado en cosas básicas, según me acuerdo del colegio. Sí. Vienen, creo que ya la nomenclatura de los compuestos, ahí ya hay que ponernos las pilas. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho la clase de hoy día va a ser acerca de nomenclatura. Igual es realmente algo bastante básico, no nos estamos yendo ya a extremos un poco más técnicos, porque uno creía que para el caso de la carrera de ustedes, mi materia no es tanto de carrera, sino es algo más como de ciencias básicas que les ayude a tener una idea general de lo que es la química, ¿no? Claro, De todas maneras, como les claro. digo, bueno, estoy siguiendo el pensum, el sílabo que me dieron acá. Estoy siguiendo eso al pie de la letra. No estoy profundizando mucho, sino solamente hasta donde me da el sílabo, pero de todas maneras, como les digo, cualquier duda, cualquier pregunta, si por ahí tienen alguna pregunta un poco más técnica o lo que sea respecto a química, con todo gusto, un mensajito al WhatsApp y ahí se les soluciona. Por ese lado no se preocupen. Bueno, Solo, bueno, pero, me escriben, se coordina una hora y listo. De eso no hay problema. ya, ya. Sí, yo creo que sí hemos de tener de aprovechar esa oportunidad que hay de preguntar, porque, bueno, en mi caso, ya tengo 34 años, Ujú. está como que la mente se ha dormido un poquito y creo que, bueno, alguien podrá tener esa semejanza también y pues es hasta un poco temeroso, pero bueno, hay que dedicarse y si ya empezamos hay que terminar Sí, sí, la así. carrera. Y como te digo, ahí con toda la confianza del mundo, yo no, bueno, siempre respondo y de hecho siempre estoy presto para poderles ayudar, ¿no? Como saben, Claro. solo coordinamos un día, una hora, se les da la tutoría y listo. Veamos, bueno, parece que se unió ya Marcelo. No sé si se va a unir más gente. Esperemos unos 2 minutitos más y, Ya, ya, y damos inicio. ya, ingeniero. Em, Escuché que, bueno, en la presentación, usted ha sido profesor del Colegio 17 de Julio, del Instituto 17 de Julio. Del Instituto Eh, 17 de Julio, sí. sí, sí, sí. ¿Usted es de Ibarra, quizá, o No, no, no. solamente trabaja por acá? Yo soy de Ibarra. Ya. No, no, Sí, sí. yo soy de Quito. Yo soy de Quito, Ay, ay, ay. pero Ya, trabajé allá en Ibarra algún tiempo. Estuve trabajando allá claro, como 3 años, 3, 4 años. Trabajé primero claro. En Yacha y EP, Ah, ya. luego estuve en Yacha y Tech. En Yacha y Tech estuve casi 3 años. Y luego, Ya, bueno, regresé acá a Quito y luego por cuestiones de pandemia se dio que tuve que regresar al 17 de julio. Estuve ahí hasta finales de septiembre nada más. Me desvinculé claro. reciencito. Ya, Mm, mm. A ver, es que me están pidiendo acá el link. ¿Dónde está? ¿Dónde está? de pronto la cámara puede estar encendida, puede estar apagada, no sé, está bien así. Preferiblemente encendida. No, Ya. bueno, yo no me hago lío por eso, pero preferiblemente encendida. Espera un segundito. A ver, creo que se va a unir una persona más. Esperemos un minuto más e iniciamos ya, en honor al tiempo.
Bueno, chicos, demos inicio. Eh, a ver, Marcelo, bueno, tú que has estado también en las otras clases. ¿Qué recuerdas de las últimas clases que vimos? ¿En dónde nos habíamos quedado? Inge, buenas noches. Tal, ¿cómo te va, Marcelo? Perdón, Inge, recién no lo escuché. Bien. Cuéntame, ¿hasta dónde nos quedamos la última clase? Luego, ¿me escuchabas? Inge, disculpa, ahorita sí ya le conecté los datos, ya estaba sin señal, se me fue la señal del wifi. Me tocó conectar los datos. Ay, a ver, cuéntame, así rapidito. ¿Hasta dónde nos quedamos la clase anterior? Bueno, la última clase, Inge, estábamos viendo lo que es los conocimientos sobre lo que es la tabla periódica, Correcto. cómo está conformada, cómo se estructura de los elementos químicos, Ujú. cómo están representados dentro de lo que es la tabla periódica. Perfecto. Bueno, sí, para dar un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita en lo que va del módulo. Vimos los conceptos básicos de química, las diferentes ramas, cómo se aplica la química a la mecánica automotriz. Vimos lo que es materia, los diferentes estados de agregación de la materia, cambios de estado. Después de eso vimos lo que es los modelos atómicos, cuál es la concepción del átomo, la concepción de materia, cómo estos modelos atómicos fueron cambiando a lo largo de la historia hasta tener la concepción del átomo actual. La clase anterior vimos lo que es la tabla periódica, cómo está dividida, sus grupos, sus niveles, sus familias. Vimos un poco lo que son los estados de oxidación, metales, no metales. Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Posterior a estos conocimientos previos que hemos ya adquirido, o que bueno, los hemos refrescado porque creía que en sus colegios obviamente se vio ya un poco de esto. Vamos a iniciar con lo que es el núcleo temático 4, que viene a ser todo lo que es nomenclatura química. Vamos a revisar básicamente lo que es nomenclatura inorgánica, ¿no? La nomenclatura orgánica es un poco diferente, es otra rama de la química que no la vamos a topar en este módulo, así que pilas, ¿no? Toda la nomenclatura que vamos a ver nosotros es solamente nomenclatura inorgánica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este núcleo temático? En primer lugar, saber nombrar los compuestos tanto en nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura stock. Recordemos que hay estos tres sistemas de nomenclatura para los compuestos químicos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos nombrar cada uno de nuestros compuestos, tanto en nomenclatura tradicional, sistemática y stock. El segundo objetivo de este núcleo temático es saber relacionar a los elementos entre sí, teniendo en cuenta sus estados de oxidación y cómo sería la fórmula, ¿no? Eh, Listo. ¿Qué nomás vamos a ver aquí en, en este, en este, en este tema número 4, ¿no? Vamos a ver todo lo que es nomenclatura química, los tres sistemas de nomenclatura, tanto sistemática, tradicional y stock, tanto para los compuestos óxidos, hidruros, hidróxidos, ácidos y sales, ¿no? Vamos a ver cuáles son las fórmulas químicas que conforman este tipo de compuestos y obviamente los estados de oxidación de cada uno de los elementos para poder formar estos compuestos químicos, ¿no? Entonces, bueno, demos inicio a la materia como tal. Este cuadrito ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando estábamos viendo lo que es materia. Materia viene a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo aquello que realmente existe, tiene una forma y ocupa un lugar en nuestro espacio, viene a ser la materia. Y esta materia, a su vez, se subdivide tanto en sustancias puras como en mezclas. Habíamos visto lo que son mezclas, ¿no? Podemos tener mezclas que se presentan en una sola fase, siendo mezclas homogéneas,
que básicamente son las soluciones. Le habíamos puesto ahí como ejemplo el agua con sal, ¿no? Eso es una solución, es una mezcla homogénea. Nosotros no diferenciamos dos fases, sino una fase sola. Eso es una mezcla homogénea. Y tenemos también mezclas heterogéneas, ¿no? Que vienen a ser mezclas donde sí podemos diferenciar visualmente diferentes diferentes fases, perdón. El ejemplo clásico de este tipo de mezclas viene a ser como cuando nosotros mezclamos agua con aceite, ¿no? Vemos ahí dos fases diferentes, una formada de agua, otra de aceite. Eso es una mezcla heterogénea. Por otro lado, vamos a hablar también de las sustancias puras, que básicamente ahí es donde se viene toda la clase de hoy día. Dentro de las sustancias puras, nosotros tenemos lo que son los elementos y los compuestos. Dentro de los elementos tenemos el elemento tal cual, ¿no? El elemento tal cual se encuentra en la naturaleza, el elemento tal cual se encuentra de forma natural. Y ahí, bueno, básicamente tenemos dos tipos de elementos, ¿no? Elementos metálicos y elementos no metálicos. Y obviamente cuando nosotros mezclamos, cuando nosotros juntamos estos elementos, sean metales, no metales, vamos a formar compuestos. ¿Y cuáles son estos compuestos? Los principales, vamos a tener compuestos ácidos, compuestos básicos, vamos a tener sales neutras y vamos a tener óxidos. Entonces, la clase de hoy día básicamente va a ser cómo les nombramos a estos compuestos, tanto a los ácidos, a las bases, a las sales y a los óxidos. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que requieran ustedes tal vez una explicación un poquito más a fondo? ¿O continuamos? Continuamos. Sí está claro. Perfecto. No sé si la pantalla le puede compartir porque no lo estamos viendo. Ay, mis disculpas. A ver, vamos a compartir la pantalla. Hablen serio, eso era que me digan primerito. No quería interrumpir, pero está claro porque estamos siguiendo aquí. Claro, ustedes tienen las diapositivas, ¿no? A ver, Sí, sí. ahí sí se mira la pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto, chicos. Entonces continuemos, ¿no? Bueno, como les digo, la clase de hoy básicamente se trata de eso, de aprender a nombrar estos compuestos formados por la mezcla de metales y no metales, que vienen a ser ácidos, bases, sales y óxido, en las tres nomenclaturas químicas que existen, ¿no? Entonces, bueno, este viene a ser el esquema general de la nomenclatura química tradicional. Tenemos nosotros compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. ¿A qué nos referimos con compuesto binario, ternario o cuaternario? Nos referimos a la cantidad de elementos que forman un compuesto. Entonces, si nosotros hablamos de compuestos binarios, vamos a hablar de compuestos que estén formados por dos elementos diferentes. Por ponerles un ejemplo, el más fácil de todos, la sal común, el cloruro de sodio. ¿Cuál es su fórmula? NaCl. Está formado por una molécula de sodio y una molécula de cloro. Ese es un compuesto binario. Entonces, estos nombres en los que se clasifican los compuestos químicos, sean binarios, ternarios o cuaternarios, se refieren básicamente a la cantidad de elementos que forman el compuesto como tal. Entonces, compuesto binario, compuesto formado por dos elementos. Creo que está clarísimo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, dentro de los compuestos binarios, nosotros podemos tener compuestos a base de oxígeno, a base de hidrógeno y las sales. ¿Cómo son los compuestos a base de oxígeno? Nosotros tenemos el oxígeno mezclado a un metal. Eso se denomina un óxido básico o un peróxido. ¿Ok? Tenemos el mismo oxígeno mezclado con un no metal y vamos a obtener un óxido ácido o también denominado anhídrido. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, el oxígeno más un metal, tenemos un óxido básico. El oxígeno más un no metal, un óxido ácido o un anhídrido. ¿De acuerdo? Ejemplo, Sí. por ejemplo, un óxido básico o un peróxido. Tenemos el óxido de aluminio, por poner un ejemplo. Es un metal más del oxígeno. Ejemplo de un anhídrido, el anhídrido carbónico o también conocido como el dióxido de carbono. Es carbono, un no metal, más del oxígeno.
fin de la historia. Creo que estamos claros, ¿no? Con respecto a los compuestos binarios del oxígeno. Sí, Perfecto. Ahora vamos a los compuestos binarios que tienen base en el hidrógeno. De la misma manera, tenemos el hidrógeno. Al hidrógeno lo mezclamos con un metal y obtenemos un hidruro metálico. Y de la misma manera, al hidrógeno lo mezclamos con un no metal y vamos a tener un haluro de hidrógeno o también conocido como los hidrácidos, ¿no? Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, que es una molécula de hidrógeno con una molécula de cloro. Es un no metal más el hidrógeno. Y de ahí tenemos también las sales, ¿no? Las más conocidas, las sales neutras, que vienen de la mezcla de un metal más un no metal, formamos una sal neutra. El mismo ejemplo de la sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio. Es un átomo de sodio más un átomo de cloro, un metal más un no metal, y de esa forma formamos una sal neutra. Y también tenemos sales volátiles que se dan de mezclar no metales más no metales. La nomenclatura de esto ya le vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es respecto a los compuestos binarios, ¿no? Recuerden, se denominan binarios porque están formadas de dos elementos. Vamos ahora a ver los compuestos ternarios. Con la misma lógica de los compuestos binarios, los compuestos ternarios vendrían a ser ¿qué? Compuestos formados por tres elementos, ¿sí o no? sí, Perfecto. Entonces ahí tenemos tanto los oxácidos, los hidróxidos y las sales. En cuanto a los oxácidos, viene a ser un óxido básico. Recuerden cómo se formaba el óxido básico, que es oxígeno más un metal. A este óxido básico nosotros le vamos a aumentar agua. Y de esa manera vamos a tener un oxácido, que viene a ser ya un compuesto ternario. ¿De acuerdo? Tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos vienen a partir del óxido ácido, que era el oxígeno más no metal. A este óxido ácido nosotros le aumentamos agua y vamos a obtener un hidróxido. Un ejemplo típico de esto es la lejía. ¿Qué es la lejía? Es hidróxido de sodio, NaOH. Son tres elementos, ¿no? Sodio, oxígeno y hidrógeno. Forman el hidróxido de sodio, NaOH. Y tenemos las sales oxisales, ¿no? Estas por lo general se obtienen de mezclar dos tipos de sales, sean dos sales neutras o una sal neutra más una sal volátil. Tenemos este tipo de sales oxisales. Se denominan oxisales, ¿por qué? Porque por lo general tienen un metal, un no metal y el oxígeno. Pues por eso que son compuestos ternarios, ¿no? Formados por tres tipos de elementos. Y finalmente tenemos los compuestos cuaternarios, que igual, como su nombre lo indica y siguiendo la lógica de las anteriores dos diapositivas, un elemento cuaternario viene a ser un compuesto formado por cuatro elementos diferentes. Aquí tenemos las sales ácidas, las sales básicas y las sales dobles, ¿no? Las sales dobles pueden ser la unión de un anión con dos cationes o un catión con dos aniones. Recordemos que estos aniones o cationes básicamente son iones, ¿no? Que vienen de quitarle un electrón a un elemento, se forman el anión o el catión, sea tanto el anión carga negativa, el catión carga positiva, se unen. Un anión con dos cationes, tenemos una sal doble. O un catión con dos aniones y de la misma manera formamos una sal doble. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, Inge. no. Listo, vamos a continuar. Me van siguiendo igual con los diapos, ¿no? ¿Cómo es que los elementos químicos tienen esta capacidad de unirse? ¿Cómo es que los elementos químicos tienen esta capacidad de formar enlaces para formar nuevas sustancias? Esto, bueno, esta capacidad de los elementos químicos para unirse y formar nuevas sustancias está dada por la valencia del elemento químico, ¿no? Entonces, la valencia básicamente es la capacidad de combinación de un elemento o el número de enlaces que este elemento tiene para poder unirse a otros átomos. ¿De acuerdo?
El número de oxidación básicamente es la valencia con signo positivo o negativo, que viene a ser la carga que debería poseer un átomo de dicho elemento si el compuesto estuviera formado exclusivamente por iones. Entonces, si nos vamos para la tabla periódica, tenemos el grupo 1A, ¿no? Ahí tenemos el sodio, el litio, el potasio. Que se encuentren en el grupo 1A quiere decir que tienen un electrón en su último nivel de energía, lo cual les da la valencia de +1. Eso quiere decir que estos elementos tienen la capacidad de ceder este electrón para poder unirse con otro elemento y formar un nuevo compuesto. Entonces, esa es la valencia, ¿no? Esa capacidad que tienen los elementos de combinarse con otros para formar un nuevo compuesto. Si nos vamos al otro lado de la tabla periódica, tenemos, por ejemplo, el cloro, el flúor. Estos elementos, también denominados halógenos, están en el grupo 7A. Estos que estén en el grupo 7A significa que tienen 7 electrones en su último nivel de energía y les faltaría un electrón para poder completar la ley del octeto. Entonces, la valencia de estos elementos es -1, porque tienen la capacidad de receptar un electrón para poder unirse a otro elemento y formar un nuevo compuesto. Les vuelvo a poner el mismo ejemplo de la sal de mesa, el cloruro de sodio. Tenemos el sodio en el grupo 1A, tiene valencia +1, y tenemos el cloro en el grupo 7A con valencia -1. El sodio con valencia +1 tiene la capacidad de compartir un electrón, mientras que el cloro en el grupo 7A le falta un electrón para poder llegar a los 8 electrones de su último nivel de energía. Entonces estos elementos se unen, el sodio le comparte un electrón al cloro y se juntan formando la sal de mesa, que viene a ser el NaCl o el cloruro de sodio. Eso es lo que es la valencia. La valencia de un elemento químico es la capacidad, el número de enlaces que puede formar con otros elementos para formar un nuevo compuesto. Dentro del aula virtual, justo abajito de donde está esta presentación que estamos mirando ahorita, hay un enlace que ustedes pueden ingresar ahí, de hecho pueden revisarlo. Ahí van a encontrar un cuadrito. De hecho, revisemos, acá está. Este de acá es. Van a encontrar un cuadrito donde está la valencia de diferentes elementos químicos, ¿no? Aquí está, valencia de los elementos más frecuentes. Entonces les invito a que en su tiempo libre, bueno, les dejo también como tarea, revisen la valencia de estos elementos, que como les digo, es la capacidad, el número de enlaces que cada uno de estos elementos es capaz de formar para poder producir un nuevo compuesto, ¿no? Como les decía, en el grupo 1A, todos tienen valencia +1, ¿sí ven? En el grupo 2A, todos tienen valencia +2. Entonces aquí pueden ir revisando, ¿no? Los metales de transición por lo general tienen valencias cambiantes, no tienen 2, 3, 4 valencias del mismo elemento. Y lo mismo tanto los nitrogenoides, los carbonoides. Bueno, los carbonoides por lo general tienen valencia 4 y 2. Los nitrogenoides 3 y 5. Y vamos acá a los halogenuros que yo les decía, ¿no? Que son el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, -1, ¿no? Les falta un solo electrón para poder llegar a formar la ley del octeto, tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, miren, ellos tienen tanto una valencia iónica, que es la valencia para poder formar estos compuestos iónicos como el cloruro de sodio, y tienen diferentes valencias para poder formar compuestos covalentes con el oxígeno principalmente. Entonces, como les digo, les invito a que revisen este cuadrito de valencias para que más o menos lo sepan. Lo van a utilizar bastantísimo también en la tarea que tienen de esto de nomenclatura. Entonces, sí les invito a que lo revisen. Igual, de todas maneras, cuando estén realizando su tarea, como les había dicho al inicio de la clase, si por ahí hay algo que no entiendan, si por ahí hay algo que no les quede claro, con toda confianza me mandan un mensajito y cuadramos ya sea una tutoría o si les puedo colaborar en ese momento mismo por WhatsApp. Encantado de la vida, ¿no? Entonces vamos a continuar.
Como les había dicho anteriormente, tenemos tres sistemas tradicionales de nomenclatura química, ¿no? Que viene a ser la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock o UPAC y la nomenclatura sistemática. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las reglas que tiene cada uno de estos sistemas de nomenclatura para poder nombrar los compuestos. Vamos a iniciar primero con la nomenclatura tradicional, ¿no? La nomenclatura tradicional toma mucho en cuenta la valencia del elemento metálico o no metálico y suele utilizar estos prefijos y sufijos, por lo general el prefijo hipo o per y los sufijos oso o ico, dependiendo de la valencia con la cual está actuando el elemento en ese momento. Para ponerles acá con ejemplos, para que sea más práctico esta situación y se pueda entender mejor. Por ejemplo, si nosotros tenemos dentro del compuesto un elemento con una sola valencia, vamos a utilizar la terminación ico. ¿De acuerdo? Si es que tenemos un elemento con dos valencias, la primera valencia va a utilizar el sufijo oso y la segunda valencia va a utilizar el sufijo ico. Entonces, sería, por ejemplo, óxido cloroso o óxido clórico, dependiendo de la valencia que esté utilizando el elemento en cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos elementos con tres valencias? La primera valencia va a utilizar primero el prefijo hipo y la terminación os. Por ejemplo, óxido hipocloroso. ¿Ok? La segunda valencia va a utilizar la terminación oso y la tercera valencia, la terminación ico. ¿Y qué pasa con los elementos que tienen cuatro valencias? Perdón que les ponga nuevamente de ejemplo el cloro, pero es que este es un elemento que tiene realmente las cuatro valencias. La primera valencia va a ser con el prefijo hipo y la terminación oso. Óxido hipocloroso. La segunda valencia va a terminar con la terminación oso. Óxido cloroso. La tercera valencia va a terminar con terminación ico. Óxido clórico. Y la cuarta valencia va a iniciar con el prefijo per y la terminación ico. Óxido perclórico. Por ponerles un ejemplo. No sé si estamos claros cómo se utiliza esta nomenclatura tradicional. Esta se puede decir es la más complicada. No sé si estamos claros en cómo se usan estos prefijos y sufijos dependiendo de la valencia. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Listo. Si es así, vamos a continuar entonces con la nomenclatura stock o UPAC. En la nomenclatura stock o UPAC, por lo general lo que se hace es representar la valencia del elemento, sea metálico o no metálico, al final del nombre del compuesto encerrado entre paréntesis y en números romanos. Por ejemplo, puede ser un óxido de cloro, entre paréntesis 2. Puede ser un óxido de hierro, entre paréntesis 3. Entonces, entre paréntesis, nosotros vamos a colocar el número romano de la valencia con la cual está actuando nuestro elemento dentro del compuesto en cuestión, ¿no? Y finalmente, tenemos la nomenclatura sistemática. En este tipo de sistema de nomenclatura sistemática, lo que se suele hacer es indicar el número de átomos de cada elemento que se encuentran en el compuesto utilizando prefijos numéricos. Por ejemplo, si tenemos CO, es monóxido de carbono, ¿no es cierto? Porque tenemos solamente un oxígeno combinado con el carbono. Monóxido de carbono. Si tenemos el CO2, sería dióxido de carbono. ¿Sí o no? Y de la misma manera, tenemos, si tuviéramos 3 moléculas, sería aquí trióxido
tetraóxido, pentaóxido, hexaóxido, heptaóxido, octaóxido, Naóxido, decaóxido, dependiendo del número de átomos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, esta nomenclatura sistemática yo creería que viene a ser la más sencilla, porque solamente vamos a ver los elementos y los subíndices de cada uno para saber si es un monóxido, un dióxido, un trióxido de el metal con el que esté combinado. ¿Sí o no? Entonces, esos son los tres principales sistemas de nomenclatura química que existen. La tradicional, que como les digo es la más complicada, que utiliza prefijos y sufijos dependiendo de la valencia con la que está actuando el elemento en cuestión. Tenemos la nomenclatura Stock o UPAC, que básicamente lo que hace es enumerar al final del nombre del compuesto con números romanos la valencia con la que está actuando el elemento metálico o no metálico en determinado compuesto, y la nomenclatura sistemática, que lo que hace es asignarle un prefijo dependiendo del número de moléculas que existan del elemento en ese momento. No sé si estamos claros con respecto a esto de los tres tipos de nomenclatura. Sí, sí, sí tenemos la idea. Hay que revisar la tabla y las valencias para Correcto. no confundirse. Sí, sí, correcto. Bueno, ahorita en las siguientes diapos ya vamos a ir viendo ejemplos en las tres nomenclaturas de los principales compuestos químicos. Entonces creería que va a quedar más claro. Pero lo importante y lo que quiero que se lleven ahorita es eso. Los tres tipos de nomenclatura. Sistemática nos da con el prefijo dependiendo del número de moléculas que tenga, ¿no? Stock o UPAC con el número de electrones entre paréntesis. Y tradicional con los sufijos y prefijos dependiendo del número de oxidación, ¿no? Tenemos hipo, per, ioso e ico. Entonces, eso básicamente es la diferencia entre los tres tipos de nomenclatura. Y ahorita con los ejemplos ya los vamos a ir desarrollando ya para que quede más claro, ¿no? Entonces, vamos a ver primero. Tenemos el primero de los compuestos que nosotros vamos a revisar. Vienen a ser los óxidos ácidos. ¿Cómo está formado un óxido ácido? Un óxido ácido es la combinación de el oxígeno más un no metal. Por lo general, la fórmula de estos óxidos ácidos es el no metal con el subíndice 2, que vendría a ser la valencia del oxígeno, que se intercambia, ¿no? Y el oxígeno acá con el subíndice de la valencia del metal en cuestión. Entonces, tenemos acá estos ejemplos. Por ejemplo, miren, hay disculpas. Ya. Por ejemplo, tenemos estos dos compuestos, ¿no? SO2 y el CO. ¿Cómo sería según la nomenclatura tradicional? Miren, aquí tenemos oxígeno 2 por menos 2 sería menos 4, ¿no es cierto? Para que el átomo sea neutro, el azufre necesariamente tendría que estar actuando con un número de valencia 4. ¿Sí o no? Que vendría a ser la segunda valencia del azufre. La segunda valencia termina con oso. Entonces, según la nomenclatura tradicional, este compuesto SO2 vendría a ser el óxido sulfuroso. Sí, ¿no es cierto? Según la Stock, Sí. óxido de azufre, que es el óxido del no metal con el que está junto, que viene a ser azufre, óxido de azufre, y entre paréntesis, el número de valencia, que ya le vimos, ¿no? Viene a ser 4. ¿Por qué 4? Porque recuerden, el oxígeno siempre va a actuar con valencia menos 2. Entonces sería menos 2 por 2 moléculas, tenemos menos 4. Para que el elemento sea neutro, necesariamente el azufre va a tener que estar actuando con valencia 4. Entonces, según la nomenclatura Stock, tenemos el óxido de azufre, entre paréntesis, con números romanos 4. Y según la nomenclatura sistemática, recordemos que esta le ponía el
El prefijo, dependiendo del número de moléculas que tenía, es un dióxido de azufre. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la otra molécula que está aquí propuesta. Tenemos el CO. Según la nomenclatura tradicional sería el óxido carbónico, ¿no? ¿Con qué valencia está actuando aquí el carbono? Tenemos oxígeno -2. Para que sea neutral, necesariamente el carbono va a tener que estar actuando con valencia 2. Entonces, según la nomenclatura stock, sería óxido de carbono, entre paréntesis, y en números romanos 2, que vendría a ser la valencia con la que está actuando el carbono. Y según la nomenclatura sistemática, sería un monóxido de carbono. Una molécula de oxígeno y una de carbono. Monóxido de carbono. ¿Entendido? Sí. Sí. No se olviden, los óxidos ácidos vienen de mezclar un no metal con el oxígeno. Continuemos. Vamos ahora a ver lo que son los óxidos básicos. Los óxidos básicos, ¿cómo se conforman? Igual, como es óxido, quiere decir que es un compuesto formado por oxígeno. Pero el oxígeno más ¿qué? Más un metal. Entonces vamos a tomar un metal de la tabla periódica, lo juntamos con oxígeno y vamos a obtener un óxido básico. ¿Cuál es la fórmula general del óxido básico? M, que vendría a ser el símbolo del metal que nosotros elijamos, con el subíndice 2, que corresponde a la valencia del oxígeno, y el oxígeno, obviamente, con el subíndice de la valencia con la que esté actuando el metal que nosotros hayamos escogido. Entonces, aquí en las diapositivas nos ponen como ejemplos estos dos compuestos, Cu2O y Fe2O3. Entonces, según la... Bueno, primero vamos a ver con qué valencia está actuando aquí el Cu, viene a ser el cobre, ¿no? ¿Con qué valencia estaría actuando el cobre? Si tenemos aquí un solo oxígeno vendría a ser aquí -2. Para que sea neutro el elemento, necesariamente tenemos que tener acá dos cargas positivas. Y si tenemos dos cobres, quiere decir que aquí el cobre está actuando con valencia 1, ¿no? Dos cobres con valencia 1 más 2. Y -2 del oxígeno nos dan 0. Tenemos la molécula neutralizada, equilibrada. Entonces, según la nomenclatura tradicional, tendríamos aquí un óxido cuproso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos aquí nombrando, o en este compuesto, el cobre está actuando con su menor número de valencia. Recordemos que el cobre tiene valencia 1 y 2. Aquí está actuando con 1, entonces por eso es óxido cuproso. Según Stock, óxido de cobre. Como es la valencia menor, no es necesario poner aquí entre paréntesis 1. Y según la sistemática tendríamos un monóxido de dicobre. ¿Por qué? Porque tenemos una molécula de oxígeno, por eso monóxido, de dicobre, porque tenemos dos moléculas de cobre. ¿De acuerdo? Vamos con el otro ejemplo. Tenemos el Fe2O3. Esta molécula viene a ser el óxido férrico. ¿Con qué valencia está actuando el hierro aquí? Tenemos oxígeno -2 por 3. Tenemos acá más 6, menos 6, perdón. Para nivelar necesariamente tendríamos que tener más 6 cargas, ¿no es cierto? 6 dividido para las dos moléculas que tenemos acá, nuestro hierro estaría actuando con valencia 3, ¿sí o no? Hierro con valencia 3 por 2 nos dan 6. Oxígeno, 3 oxígenos con valencia -2 nos dan -6. 6 menos 6 tenemos una molécula neutra. Entonces, según la nomenclatura tradicional, este vendría a ser el óxido férrico. Según la Stock, tenemos el óxido de hierro 3. Recuerden, el 3 con números romanos y entre paréntesis. Y la sistemática, el trióxido de dihierro. ¿Preguntas hasta aquí, chicos?
Para nombrar el elemento, siempre vamos a tener en cuenta el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, óxido cuproso, también óxido férrico. Ujú. Siempre vamos a tomar en cuenta, no siempre el oxígeno en primer lugar. Sí, 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 sí. En este tipo de compuestos, porque recuerden que estamos viendo óxidos ácidos y óxidos básicos. Entonces, obviamente, como son óxidos, el compuesto necesariamente va a ser nombrado como un óxido, que viene a ser la función química la cual estamos aquí representando. Ya más acá Sí, vamos a ver, miren, por ejemplo, acá ya tenemos ácidos, entonces aquí ya se pierde la palabra óxido, por supuesto. Tenemos acá hidruros, tenemos acá sales de hidrácidos, entonces, en este caso, como estamos hablando de óxidos básicos y óxidos ácidos, necesariamente vamos a utilizar la palabra óxido por el tipo de función química, ¿no? No sé si con eso se aclaró la pregunta o estamos claros o se necesita algún tipo de explicación extra. no, no, ahí está, claro. Perfecto. Entonces hemos visto ya la nomenclatura de óxidos ácidos y óxidos básicos. Vamos a continuar con los hidrácidos. ¿Y qué es un hidrácido? Pues un hidrácido viene a ser un ácido formado por una molécula, perdón, por una molécula de hidrógeno más un no metal. ¿Cómo, cómo se nombran los hidrácidos? Si es que tenemos un no metal más el hidrógeno, será denominado ácido el nombre del no metal terminado en la palabra hídrico. Por ejemplo, tenemos aquí el HCl. El cloro es un no metal, ¿no? Lo mezclamos con el hidrógeno. Entonces, HCl. Según la nomenclatura tradicional, este compuesto se llamaría ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y según la nomenclatura stock, sería cloruro de hidrógeno. Entonces, acá los vamos a nombrar según nomenclatura tradicional, ácido, el nombre del no metal terminado en hídrico, y según la nomenclatura stock, el no metal terminado en uro de hidrógeno. Entonces, según stock tenemos cloruro de hidrógeno. Estos hidrácidos no tienen nomenclatura sistemática, por si acaso. Tenemos acá este otro ejemplo, el H2S. Entonces, según la nomenclatura tradicional, tendríamos ácido sulfhídrico, ¿no es cierto? Porque es de sulfuro, de azufre, perdón. Ácido sulfhídrico. Y la nomenclatura stock vendría a ser sulfuro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la nomenclatura de los hidrácidos. No sé si estamos claros hasta ahí. Sí, Sí, sí. perfecto. Vamos ahora con la nomenclatura de los hidruros. ¿Cómo, cómo formamos nosotros un hidruro? Aquí pilas que hay un error en la diapositiva, ¿no? Los hidrácidos era hidrógeno más un no metal. Los hidruros son el hidrógeno más un metal. Pilas con esto, ¿no? Aquí es nada de no metal, es el hidrógeno más un metal. Por eso tenemos aquí los ejemplos con sodio y con hierro, ¿no? Que viene a ser el hidrógeno más un metal. Entonces, ¿cómo se nombraría aquí? Tenemos NaH, el hidrógeno más un metal, según la nomenclatura tradicional, sería un hidruro de sodio. Recuerden, esta función química se denominan hidruros, ¿no? Hidruro de sodio. Según stock, hidruro de sodio, igual entre paréntesis 1. ¿Por qué? Porque aquí el sodio está actuando con la única valencia que tiene, que viene a ser 1, ¿no? Y según la sistemática, lo mismo. Hidruro de sodio. Es la función química más
el metal que viene a ser el sodio. Pero también podemos formar hidruros con metales de valencia variable, como es el caso del hierro, ¿no? Entonces acá, miren, ¿con qué valencia está actuando el hierro? Recordemos, el hidrógeno siempre valencia más 1. Más 1 por 3, más 3. ¿Con qué valencia estaría actuando aquí el hierro para que sea un elemento neutro? Menos 3. Entonces, según la nomenclatura tradicional, hidruro férrico, ¿no? Que vendría a ser la tercera valencia perdón, la segunda valencia del hierro. El hierro actúa solo 2 y 3. Stock, hidruro de hierro, entre paréntesis y números romanos 3, porque vendría a ser la valencia con la que está actuando el hierro. Y sistemática, trihidruro de hierro. ¿De acuerdo? No sé si está claro. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, sí, se hace entender. Y quiero seguir revisando, pero la idea sí se va concretando. Claro, y ya saben igual, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, algo que no esté claro, un mensajito y se les aclara en ese momento o cuadramos una tutoría de uno. Eso no es problema. Pero bueno, ya vimos lo que son los hidruros, ya vimos lo que son los hidrácidos, los óxidos básicos, los óxidos ácidos. Vamos a ver ahora lo que son las sales. El primer tipo de sales que vamos a ver son las sales de los hidrácidos, ¿no? ¿Cómo se forman las sales de los hidrácidos? Cuando mezclamos un no metal con un metal. Entonces, ¿cómo los nombramos? Vendría a ser el no metal terminado en uro del metal con el que está unido. Ejemplos, tenemos acá el Na2S. Entonces, según la nomenclatura tradicional, el no metal terminado en uro, aquí, ¿cuál es el no metal? El azufre, ¿no es cierto? Entonces sería sulfuro de sodio. Según Stock, igual, sulfuro de sodio. Y la sistemática, sulfuro de disodio. Tenemos acá el ejemplo con el hierro. Según la tradicional, bueno, aquí primero identifiquemos cuál es el metal y cuál es el no metal. El hierro sería el metal y el cloro el no metal. Entonces, según la tradicional sería el no metal terminado en uro, cloruro férrico, perdón, porque está actuando aquí el hierro con más 3. Según la Stock, cloruro de hierro, entre paréntesis 3. Y según la sistemática, tricloruro de monohierro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la nomenclatura de los hidróxidos. ¿Cómo formamos nosotros un hidróxido? El hidróxido el hidróxido nosotros lo obtenemos de mezclar un óxido de un metal más el agua. Su fórmula general es el metal entre paréntesis OH y el valor de la valencia con la que está actuando ese metal. El ejemplo más típico de un hidróxido viene a ser la lejía, ¿no? La lejía que por lo general nosotros lo utilizamos para destapar caños y todo eso, no es más sino un NaOH, un hidróxido de sodio. Entonces, ¿cómo le vamos a denominar? Según la nomenclatura tradicional, hidróxido de sodio. Recuerden, tener el OH le da ya como grupo químico la función de hidróxido, ¿no? Como era arriba los óxidos. Si tiene oxígeno más un metal, no metal es un óxido. Acá, si tiene un OH, es un hidróxido, fijo. Si tiene un OH, esta función OH es un hidróxido. Entonces, tenemos acá hidróxido de sodio. Según Stock, igual, hidróxido de sodio. Y según la sistemática, monohidróxido de sodio, porque tenemos una sola función OH. Vamos a poner acá el ejemplo con el hierro. Tenemos el FeOH3, que vendría a ser el hidróxido férrico, ¿no? Recuerden, termina en ico, porque
estamos trabajando con el hierro en valencia 3. Según la stock, hidróxido de hierro, entre paréntesis y números romanos del número 3. Y según la sistemática, trihidróxido de hierro. ¿Por qué trihidróxido? Porque tenemos 3 veces la función OH, 3 veces la función hidróxido. Entonces, trihidróxido de hierro. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la función de los oxoácidos. ¿Cómo es la nomenclatura de los oxoácidos? Los oxoácidos, bueno, básicamente son ácidos formados por no metales, ¿no? Entonces tenemos acá el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, tenemos el ácido fosfórico. Son ácidos formados por no metales, recuerden eso. La fórmula general de estos oxoácidos básicamente es el hidrógeno más el no metal y el oxígeno, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el HNO3, que viene a ser un ácido. Recuerden, si tiene la H aquí adelante es un ácido nítrico. ¿Por qué? Vamos a ver con qué valencia está trabajando aquí el nitrógeno. Tenemos oxígeno menos 2 por 3, menos 6. El hidrógeno siempre con 1, más 1 menos 6, menos 5. Entonces, el nitrógeno aquí está trabajando con valencia 5 para tener nuestro ácido, nuestra molécula neutra, ¿no? Entonces, según la nomenclatura tradicional, tenemos aquí el ácido nítrico. Si tuviéramos acá NO2, sería ácido nitroso. Pero como estamos trabajando con la segunda valencia del nitrógeno, es ácido nítrico. Según la nomenclatura stock, tenemos el nitrato de hidrógeno 5. Y estos oxoácidos se caracterizan por no tener nomenclatura sistemática, ¿no? Vamos con el otro ejemplo. Tenemos el H2SO4. Vamos a ver con qué valencia está actuando aquí el azufre. Tenemos 4 moléculas de oxígeno. Por menos 2 vienen a ser menos 8. Más 2 de las 2 moléculas de hidrógeno, menos 6. Para tener el átomo neutro, el azufre necesariamente está actuando con más 6. Entonces, según la nomenclatura tradicional, tendríamos el ácido sulfúrico. Según stock, sulfato de hidrógeno, 6. ¿Por qué? Porque el azufre está trabajando con valencia 6. Y estos oxoácidos, como les había dicho, carecen de nomenclatura sistemática, ¿no? Ahora vamos a ver la última función, que vienen a ser las sales de estos oxoácidos. ¿Qué pasan cuando estos ácidos forman sales? Por lo general, la fórmula general de estas sales de oxoácidos es un elemento metálico unido a un no metal más el oxígeno. ¿Cómo le llamamos? Es el nombre del no metal con el prefijo y sufijo hipo, ito, ito, ato, perato, dependiendo obviamente de la valencia con la que esté actuando el no metal, y del metal terminado en oso o en ico, también dependiendo de la valencia con la que esté actuando el metal. Vamos a ver acá ya con ejemplos, ¿no? Tenemos acá el sulfato férrico. Tenemos que determinar con qué valencia está actuando aquí el hierro. Esta función SO4 tiene valencia menos 2 por 3 menos 6. Para que sea un átomo neutro, necesariamente el hierro tiene que actuar con valencia 3. 3 por 2, 6. Menos 6, 0. Ahí tenemos el átomo neutro. Entonces, según la nomenclatura tradicional, este vendría a ser un sulfato. Recuerden, el SO4 es la función sulfato férrico. ¿Por qué? Porque es la segunda valencia del hierro. Según la nomenclatura stock, sulfato de hierro entre paréntesis 3. Y según la nomenclatura sistemática, trisulfato de dihierro. 3 funciones sulfatos y 2 moléculas de hierro. Trisulfato de dihierro. Vamos a ver acá el ejemplo, ¿no?
con este de acá, con el FeSO4. Perdón, este de acá, Fe2SO4 2. Vamos a ver primero con qué valencia está actuando aquí el hierro, ¿no? Recuerden, la función sulfato tiene valencia -2. -2 por 2, -4. Tenemos acá 2 moléculas de hierro. Para que tener la valencia 4 y que se haga átomo neutro, molécula neutra, perdón, el hierro necesariamente tiene que actuar con valencia 2, ¿no? 2 por 2, 4, -2 por 2, -4, tenemos acá 0. ¿Cuál sería la nomenclatura tradicional? Sulfato ferroso, que vendría a ser con la primera valencia del hierro, ¿no? Según Stock, sulfato de hierro, entre paréntesis, 2 con números romanos. Y según la nomenclatura sistemática sería bisulfato, 2 funciones sulfato, de dihierro. Y esa sería la nomenclatura de este tipo de sales, ¿no? Nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, chicos. No sé si hay preguntas, no sé si hay algo que no esté claro hasta el momento. ¿Todo claro hasta el momento, chicos? Sí, Inge, Sí, buena clase. tiene la idea, pero hay que volver a repetir la clase para ir despacito y Por supuesto. a Ahora, comentar ya, los conocimientos. yo les invito a que revisen nuevamente las diapositivas, revisen las valencias de los elementos y pueden iniciar ya a hacer las actividades que están planteadas en el aula, ¿no? Vayan haciendo esos ejercicios. Como les digo, si es que se presentara algún problema, si se presentara alguna duda resolviendo estos deberes, de un mensajito, nos ponemos de acuerdo, hacemos una tutoría y lo resuelven directamente conmigo, o caso contrario, yo en ese momento por WhatsApp les resuelvo sus dudas. Recuerden, el 22 se habilita la primera evaluación, ¿no? Será una evaluación bastante corta, 10 preguntas, opción múltiple. Y para la siguiente clase, bueno, ahorita hemos terminado ya de ver todas las diapositivas que estaban en el sílabo, pero para la siguiente clase nos vamos igual a conectar, vamos a hacer una revisión nuevamente de toda la materia, de los conceptos más importantes, y finalmente podremos también resolver dudas respecto a las tareas, a los deberes, y creo que con eso ya estaríamos ahí ya un poquito más al día de toda la materia, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge, muchas gracias. A ustedes, chicos. A ustedes, chicos, entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su presencia, les agradezco mucho por haberse conectado. Vuelvan a revisar las clases, las personas que se tienen que igualar. Empiecen a realizar las tareas y ya saben, cualquier cosa estamos en contacto vía WhatsApp, vía mensaje telefónico, llamada, como sea. Cuadramos tutorías si es que es necesario. Y eso sería todo, chicos. Les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana y cualquier cosa estamos en contacto. Ingeniero, Inge. muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Pase bien. A ustedes, chicos, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, Inge, pase bien. Que les vaya bien, chicos.